Segundo bloque de debates, estamos con José Ortega y Santiago Espósito, profesores docentes de la Facultad de Derecho, y estamos hablando sobre el Mercosur. Y uno dice, después de haber historizado este proceso, uno se pregunta cuáles serían las claves, por dónde pasan los desafíos hoy del Mercosur, diferentes a los que, obviamente, con los que se creó, a veces en mucho y a veces no tanto. Y hoy día apostamos, me parece que hay que apostar a una mayor integración, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Si uno toma los números del Mercosur, ve que el comercio intrarregional, o sea, intrazona del Mercosur, alcanza un 17%, ¿no? El año pasado. Y si lo compara con el de la Unión Europea, llega a un 70%, y con bloques asiáticos un 50%. O sea que el tema de la integración viene siendo una declamación desde el principio. Se ha logrado poco por los números que estás dando, Santiago. En aquel entonces se duplicó el comercio exterior, cuando recién comenzaba el Mercosur se duplicó. Después se estancó y un número que uno lo ve como poco, ¿no? El 17%, tiene que ver también con que hay en parte que las grandes potencias, es decir, los grandes países del Mercosur como Argentina y Brasil, sus exportaciones son poco dependientes de los países vecinos, ¿no? Entonces hay poco interés por ahí los productores nacionales en exportar a los países del Mercosur, y que muchas veces lleva a una dificultad en establecer políticas coordinadas económicas en ese sentido. Y también habla de falta de integración política, ¿no? En el Mercosur hay un excesivo intergubernamentalismo, ¿no? Un apego a lo intergubernamental y una imposibilidad de tomar decisiones que superen por ahí los intereses políticos de los países y que sea superador en ese sentido. Cuando decías el tema de la integración y del tipo de comercio, y uno piensa, me escuchaba hace poquito un parlamentario de Paraguay diciendo, bueno, nosotros a veces somos los grandes perjudicados, y encima, a diferencia de Uruguay, que también es chico como nosotros somos mediterráneos, dice. ¿Podría ser la más perjudicada de esa alianza Paraguay? No, yo pienso que en realidad tanto a Uruguay como a Paraguay se le reconocieron diferencias de ritmo en el Tratado de Asunción, y todos los instrumentos suscritos como consecuencia del tratado consideran la particular situación socioeconómica de estos dos países, ¿no? En diferencia a la mucho más grande y dinámica de Argentina y de Brasil. Personalmente, creo que en la evolución institucional que hizo el Mercosur, como bien decía Santiago, falta mucho por hacer en el terreno de consolidar una verdadera propuesta supranacional, ¿no? Que es lo que la Unión Europea tuvo desde el principio y que caracterizó todo su andamiaje institucional, jurídico, la manera de resolver los conflictos, que se suscitaron numerosas oportunidades. Ahora, pero te termino la idea de... Un tema interesante, sí, Pepe, sí, justamente que nos tomen el próximo tape, porque Santiago también hablaba del intergubernamentalismo, tratar de superarlo y tratar de ponerle una institucionalidad, pero digo, las diferencias políticas siempre pesan, porque obviamente no es aséptico, más allá de que uno proponga una integración regional, digamos, no es aséptico ni inodoro ni incoloro, podríamos decir, la cuestión política al bloque. Si te parece, vamos a ver lo que fue la salida de Venezuela y lo seguimos charlando para hablar justamente de esta parte. Lo vemos. Venezuela quedó fuera del mercado común del sur. El Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países miembros plenos del grupo, anunciaron la suspensión. La causa es el incumplimiento de obligaciones comerciales a las que se había comprometido el gobierno de Nicolás Maduro, quien rechazó la decisión y proclamó unilateralmente que continúa dentro de Mercosur. De la advertencia a la sanción, el mercado común del sur, Mercosur, oficialmente suspendió a Venezuela como país miembro. Las razones derivan
derivan del incumplimiento de las obligaciones comerciales y políticas a las que se comprometió en el 2012, según un comunicado firmado por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Cabe destacar que Venezuela contó con 4 años para incorporar la normativa vigente del Mercosur y que se le otorgó un plazo adicional para honrar sus obligaciones, que finalizó el 1 de diciembre del 2016. Es la más dura sanción de un organismo internacional que enfrenta el gobierno venezolano en medio de la grave crisis política y económica que atraviesa. La Cancillería rechazó la decisión del Mercosur. No es más que un golpe de Estado en el seno del Mercosur. Estarían haciendo el Mercosur ilegal. El gobierno venezolano ha insistido en permanecer. Ahora dicen que nos van a expulsar. ¿Expulsar a nosotros? ¡Ah! Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Pero de Mercosur no saca nadie a Venezuela. Más allá de lo que diga Maduro, la suspensión de Venezuela se votó en el seno del Mercosur. Esto también tiene que ver con el momento político que vive Latinoamérica, ¿no? Claro, y me gustaría terminar todo lo que hablamos de Paraguay, vinculado con esto, ¿no? Yo creo que la dificultad de Paraguay frente al Mercosur fue política. Digamos, el mayor flanco que exhibió Paraguay no fue su sociedad o su economía, sino su institucionalidad. Y entró en conflicto con el Mercosur cuando la salida de Lugo, claro, ese impeachment express, ¿no? que en un sábado o un domingo lo deja de patitas en la calle. El Mercosur en su conjunto actuó y sancionó la actitud de Paraguay. Eso generó toda una serie de conflictos y algunos resentimientos, ¿no? Que por ahí se expresan por diversas vías todavía hoy. Uruguay en ese sentido ha maniobrado siempre con otra cintura, con otro oxígeno e inclusive se proyecta por fuera del Mercosur, ¿no? Con algunos interesantes acuerdos bilaterales que está suscribiendo con distintas potencias. El caso de Venezuela, puedes complementarlo vos, Santiago, sí obedece, como vos bien decís, a una circunstancia de coyuntura política que justamente no contó con el respaldo pleno de Uruguay, ¿no? Uruguay, la diplomacia uruguaya no era tan conteste o tan fría, digamos, en ese sentido como fueron la argentina y la brasileña, en el sentido de dejar suspendido a Venezuela. Eso está acreditado por un sinnúmero de circunstancias. Y vos fíjate cómo en la presidencia uruguaya, que tiene en este momento cabida en el Mercosur, el tema se ha descomprimido, ¿no? Claro. Fíjate que no se habla tanto. Sí, hubo un gran impulso en un momento de Argentina y Brasil por tratar de expulsar a Venezuela, como, digamos, bueno, no sabemos el giro político que han tomado tanto la Argentina como Brasil, pero es buen dato ese, digamos, decir, bueno, cómo la política, digamos, Uruguay cinturea de otra manera, claro, exactamente, la política. ¿Santiago? Sí, Venezuela en realidad solicitó el ingreso al Mercosur una vez que se retiró de un proceso de integración histórico del cual conformaba, que era la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? La CAN. Cuando se retiró en el año 2006, solicitó el ingreso al Mercosur también como una especie de refugio institucional, ¿no? Para pararse a nivel internacional, a nivel regional. El ingreso, como dijo José, fue por la puerta de atrás, ¿no? Una vez suspendido Paraguay en el año 2012 por la crisis institucional, pudo recién ingresar Venezuela, que más que un fin comercial fue un fin político, ¿no? Venezuela comercialmente no significa, pero bien lo resumió el expresidente Pepe Mujica, dijo: nosotros le vamos a vender alimentos y vamos a comprar energía, ¿no? Básicamente claro, se podía resumir así. Y después fue doblemente suspendida Venezuela, primero, como veíamos en el video, por no haber incorporado normativa del Mercosur a la legislación interna, y el año pasado por este quiebre del orden democrático, y que tiene que ver con este giro más bien a la derecha de tanto de Argentina y de Brasil, y una crisis de Venezuela que, bueno, por ahora no parece tener fin, una gran incertidumbre, y que además también... Ahora, a efectos del Mercosur, sí, vos decís recién, Venezuela no significa mucho en el comercio. En los
papeles concretos, digamos, no se siente mucho esta suspensión, Santiago. No, para nada, no. No, porque tampoco ha habido un tiempo suficiente para poder consolidar lo que los técnicos denominan la creación de comercio, digamos, dentro del intrabloque. Claro. No ha habido el tiempo suficiente. Y han surgido todas estas circunstancias actuales. Nos aliamos a la peor Venezuela, no a la Venezuela más venturosa. ¿Se entiende lo que digo? Y ya en esta decadencia de Venezuela y todos los conflictos políticos que se dieron después, no explotó la creación de comercio de este nuevo Estado miembro hacia adentro del bloque. Interesante por ahí para relacionarlo con lo que vemos ahora. Decíamos, el giro político de Sudamérica y sobre todo de Argentina, Brasil, hacia la derecha, la expulsión de Venezuela, pero también la incorporación, el proceso de incorporación de un nuevo miembro, Bolivia, que es un signo político más parecido al que gobernaba anteriormente en varios países de Sudamérica. Lo vemos y lo seguimos charlando. El canciller brasileño Aloísio Ferreira tras reunirse con su par boliviano Fernando Guanacuni. Ferreira ofreció además poner empeño para que esto ocurra este año. El Mercosur debe acolher. El Mercosur debe acoger a Bolivia e incluso puede contar con el empeño del gobierno brasileño para que esta adhesión plena, que ya está tardando por mora de los trámites legislativos de Brasil, pueda ocurrir ahora. A su turno, el canciller boliviano agradeció el respaldo del gobierno del presidente Michel Temer para que su país sea miembro pleno del Mercosur. Falta la aprobación en el Senado, la Comisión de Relaciones Internacionales, que sería el último paso, el paso final, y pues el decidido apoyo del gobierno brasileño, del gobierno del presidente Temer, y a través del canciller Aloísio Núñez, siempre ha mantenido esa firmeza del apoyo contundente. El protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur cuenta con el visto bueno de Argentina, Paraguay y Uruguay, pero aún depende de la aprobación del Parlamento de Brasil. No obstante, Bolivia lleva tiempo participando en las reuniones del Mercosur como país en proceso de adhesión, sin derecho a voto, aunque puede plantear opiniones o sugerir políticas. Bueno, y este caso, el que decíamos, ¿no? El de Bolivia, que termina quizá imponiéndose por su orden, por sus números, por los resultados que ha tenido la economía boliviana, ¿no? Sí, a mí me parece... es una interpretación mía, digamos. Absolutamente, y te agrego algo más. Cuando uno estudia la relación entre los países de Sudamérica en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, advierte cómo esa búsqueda, ¿no?, del liderazgo por parte de Argentina y de Brasil siempre trata de replicarse o de extenderse a partir de su vínculo con Paraguay, con Bolivia, con Uruguay fundamentalmente, ¿no? Porque Chile siempre tuvo una posición bastante insular, si se quiere, dentro y siempre jugó miró más hacia el Pacífico también, sí, ¿no? pero también jugó su propio juego, ¿no? Claro. En esto, ¿no? Y siempre ha tenido una alineación mucho más clara con la Cancillería brasileña, ¿no? De cooperación, de estrecha cooperación. Pero donde Brasil le gana la carrera argentina en el predominio es cuando logra, después de conseguir el financiamiento de los Estados Unidos para su complejo siderúrgico, estamos hablando mitad de la década del 40, es una concesión que prácticamente se le arranca a los Estados Unidos, vinculada con la participación del Brasil en la Segunda Guerra Mundial y con el alineamiento posterior en la causa de Naciones Unidas. Es ahí donde le gana la carrera y es muy interesante cómo se expande el complejo industrial y productivo de Brasil y se vincula con Paraguay y con Bolivia. Es muy interesante analizar ese proceso. Por ejemplo, con Paraguay siempre se decía que Stroessner era el gran aliado de Perón, pero en realidad era un hombre muy vinculado a los intereses de Brasil. Se había formado como militar en Brasil. Claro. Y si vos analizás, por ejemplo, yo estudio mucho las comunicaciones entre los diplomáticos,
los brasileños están súper tranquilos con esto. Decían, tranquilo, Perón va a darle los objetos de la guerra, tranquilo. Perón se va de unos días allá exiliado, tranquilo. Porque este es un hombre que tiene muy buena relación con nosotros. Y lo mismo con Bolivia, ¿no es cierto? Y esto no solamente se vincula a la negociación política, sino a una enorme inversión. Se hacen carreteras, se hacen hidrovías, en fin, todo un sinnúmero de acciones que para aprovechar los recursos naturales bolivianos en provecho, ¿no?, de esa industrialización muy poderosa que ya en la década del 50 ya lo había puesto a Brasil muy por encima de la Argentina, que después hasta se da el gusto de bajarle el pulgar para participar de algunas obras, como fue el tema de Corpus en los años 70, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que Evo les resulta finalmente presentable, estable, razonable, y eso es lo que ahora impulsa en este Mercosur intergubernamental, que todavía está tan cruzado por los intereses coyunturales de cada país, es lo que ahora Brasil sin duda lo mueve a avanzar en este tema. Evidentemente ha habido una serie de arreglos en este sentido. ¿Santiago? Sí, creo que Bolivia, ¿no?, uno piensa que es un país pequeño y que como a Chile le convendría más que incorporarse a un proceso como el Mercosur, negociar bilateralmente o capaz incorporarse a la Alianza del Pacífico, ¿no? Uno, decía José de Chile, que es un poco reacio al Mercosur, y yo leí el otro día al expresidente chileno, a Lagos, que decía: a mí el Mercosur me interesa, pero lo que no me interesa es un arancel del 12 o 14% como tiene el Mercosur. Yo quiero estar un poco más abierto al mundo, ¿no? Pero capaz por el tipo de gobierno de Evo, políticamente tiene una significación muy grande incorporarse al Mercosur, ¿no? Darle ¿Pero un marco... en este momento lo crees, Santiago? Digamos, incluso con lo que hablamos del giro... Claro, de cómo se ven identificados tanto el gobierno brasilero como el argentino. Y pensando futuro también, ¿no? No tanto como una política de gobierno, sino más bien como una política de Estado, ¿no? Mirar un poco más allá y incorporarse ya, más allá del Mercosur, con todas las falencias que puede llegar a tener, incorporarse a un proceso que está bien establecido y reconocido a nivel internacional. Y además teniendo en cuenta que todavía con la bendita cuestión de la salida al mar de Bolivia todavía sigue teniendo muchas dificultades, ¿no? Sí, sin duda, pero evidentemente, digamos, Bolivia lo está resolviendo por otro camino, ¿no? Y es posible que su persistencia en ser parte del Mercosur tiene que ver necesariamente con eso, y también la estrategia que se está dando para con Chile y Perú, ¿no? Que ha cambiado, se ha descomprimido, está buscando algunas alternativas menos tensas. Nunca fue parte de la Alianza del Pacífico Bolivia, ¿no? Es pregunta, porque digo, uno lo veía y más allá de las diferencias políticas sería más, quizá geográficamente sería más simple integrarse hacia la salida al Pacífico. Pero ¿no? hay condicionantes históricos, culturales también que tienen que ver con eso, ¿no? Seguro. Es largo de explicarlo, y por ahí excede un poco la mirada que estamos haciendo sobre el Mercosur. Totalmente. Pero, sí. Vamos a hablar en el próximo bloque justamente de eso, de los tratados firmados con la Alianza del Pacífico, las negociaciones lentas, empantanadas o no, de la Unión Europea, lo que siguen siendo los desafíos del Mercosur. Una pausa y ya venimos.